Esta es la historia en la que voy a contar cuando una mujer con cabeza de burro se quería llevar a mi abuelo. Un día, estando todos reunidos en familia, mi abuelo nos contó que a él, en su juventud, cuando aproximadamente tenía unos 28 años, iba camino hacia el pueblo donde nosotros estábamos, en ese caso, donde él vivía en su juventud. Pero en camino había una bajada y en esa bajada se encontraba un río. Pero esto ya era noche, era tarde, eran aproximadamente de 7 a 8 de la noche, ya muy tarde para que una persona estuviera afuera. Bueno, él cuenta que iba en esa bajada y a lo lejos vio la hermosa sombra de una mujer de espaldas lavando en aquel río. Él pues le cautivó su esencia y poco a poco se fue acercando hacia ella, esperando una hermosa mujer que le diera la cara. Pero para su sorpresa, mientras más se iba acercando, más se sentía la tensión y él cada vez se sentía más debilitado hasta que llegó a metros de distancia de la mujer y mi abuelo. En eso, él nos cuenta que la mujer empezó a tener facciones raras. Mientras más se acercaba, menos tenía forma de mujer. En eso, él veía cómo simplemente su cabello dejaba de crecer y empezaba a recortarse. Su cabeza tomó una forma extraña, un tanto peculiar, como la de un burro. En eso, mi abuelo empezó a sentirse cansado, debilitado y hasta con un cierto punto de miedo. Pero esa mujer empezó a tener una cabeza de burro, le salían orejas, e incluso cuando se volteó, no era humana, era una cabeza de burro completamente, con cuerpo de mujer y patas de animal. Mi abuelo, asustado, salió corriendo de ahí, disparado para su propia casa. Pero en eso él cuenta que mientras más corría o más alejaba, esa mujer que no era mujer, más y más lo alcanzaba. Mi abuelo corría de miedo por todas las calles del pueblo, sin gritar porque no podía. Era tanto el miedo que se había quedado sin el habla, y esa mujer cada vez más estaba cerca de él, hasta que llegó un momento en donde esa mujer lo alcanzó y se abalanzó hacia mi abuelo. Aquella mujer pegó un fuerte grito, pero un grito un tanto extraño, ya que no parecía ni de mujer ni de animal. Era un grito peculiar que alertó a todos los residentes del pueblo, y los residentes salieron a su apoyo. Algunos vecinos salieron preocupados por el grito, y al darse cuenta de que mi abuelo estaba en una situación muy complicada, regresaron con antorchas de fuego, con unas palas, con unos rastrillos, con cualquier cosa que le hiciera daño. Pero en eso, la mujer, al darse cuenta que estaba siendo rodeada y mi abuelo estaba un cierto tanto inmóvil, la mujer de un momento a otro desapareció. Todos quedaron perplejos ante esa maravilla que había sucedido. Nadie comprendía qué había pasado realmente y todos se preguntaban qué era esa cosa. Pero nadie que prefirió darle vueltas al asunto y decidieron dar por muerta esa anécdota. Pero se dice y se rumorea que esa mujer
siempre llama a los hombres con la intención de llevárselos.